¿Cómo se construye la fe? Lo más importante aquí, acabas de tomar un tema importantísimo. Es una generación joven que se han alejado de la fe. Yo insisto, no nos han alejado de la fe, simplemente la han depositado en otro lugar. Podemos como separar o construir una fe paralela a la institución religiosa y concentrada más en lo espiritual. ¿Cómo se logra eso? Dijiste una palabra clave, que es separar. ¿Tú crees que alguien que tiene poca o nula formación espiritual o religiosa efectivamente y fértilmente puede agarrar una Biblia y ponérsela a leer y entender algo? En un principio no. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo está su fe? ¿Quién diría que vive con una buena fe? Que tiene confianza, que tiene certeza de algo más grande, de un propósito mayor. ¿Y quién diría que no tiene fe? O que está en una crisis de fe. Hoy en este consultorio vamos a entender cuál es el papel de la fe en nuestras vidas, cómo se construye, se le debe a alguien más, nos la debe enseñar a alguien más, es un camino individual. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo soy Julio Luis García y los invito para que se queden hoy en este consultorio MOA, porque les voy a presentar a un compañero, hermano de esta plataforma de Marta de Baile Podcast. Es comunicólogo, conferencista, músico y teólogo mexicano. Es fundador y presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas. Cuenta con más de 25 certificaciones y es parte del cuerpo facultativo de varias asociaciones internacionales. Desde enero de 2011 se desempeña como pastor principal de BEA, una congregación aquí en la Ciudad de México, y es conductor del podcast Búsqueda Interior. Está hoy con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a esta que es tu cabina. Muchas gracias. Aquí yo te la estoy tomando prestada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy feliz de estar aquí. Yo también estoy feliz de que estés acá. Y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la fe. Totalmente, porque además creo que erróneamente, y tú nos vas a guiar y tú nos vas a decir, pensamos que la fe se la debemos a una religión. Que la fe, si nuestra familia es católica, pues nos enseñará la fe católica. Si nuestra familia es cristiana, nos enseñará la fe cristiana. Y pensamos que hablar de fe es hablar de religión. ¿Es así? No es así. Finalmente la fe nos va a remitir a Dios, pero todos tenemos fe. De hecho, es imposible vivir sin fe. A una persona atea, agnóstica, vive con fe en alguien. El ser humano necesita depositar fe en algo. Y la depositamos todos los días, en cosas pequeñas, en cosas muy grandes. Es la razón por la cual nos subimos a un avión. Si no tuviéramos fe, no te subirías a un avión para llegar a un lugar donde nunca has estado, que nunca has visto, que solamente te han platicado, pero tú estás seguro de que nunca estuviste ahí, no puedes estar 100% seguro. Y por fe, si nos faltara fe, no podrías comer la comida en un restaurante. Entonces, realmente nosotros aplicamos la fe todos los días. Lo importante es aplicarla en la persona o en el lugar adecuado, que sea una fe que no nos traicione, una fe que no nos falle. Entonces, ¿la fe es lo mismo que la confianza? No es exactamente lo mismo, pero la palabra fe viene del latín fidelis, que significa confianza, fidelidad. Eso tiene que ver con la fe. Y nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en algún lugar. Estoy pensando en... y cuando pensábamos y platicábamos en el equipo, al interior del equipo, de tocar este tema, es un tema que a mí me apasiona y me parece sumamente importante. Pero sí veo que según las diferencias generacionales, en el equipo tenemos la fortuna de tener gente mucho más joven, ¿no? Y que vemos de repente estas como desconfianzas en la fe, en la fe religiosa concretamente, y que hablan mucho de no, es que yo no tengo fe, yo busco datos, yo busco comprobar, yo busco certeza científica, numérica, lo que quieras, ¿no? De repente la tecnología y los avances médicos nos han hecho creer que si no es algo que no podamos ver, tocar, sentir o palpar de manera física, es como poco probable que eso exista. Poco confiable. ¿Cómo? ¿De qué depende? Y supongo que tú en tu gestión como pastor y con una congregación, pues tendrás diferentes rangos de edades. Claro. ¿Cómo se construye la fe? Lo más importante aquí, acabas de tomar un tema importantísimo. Es una generación joven que se han alejado de la fe. Yo insisto, no nos han alejado de la fe, simplemente la han depositado en otro lugar. En este caso que tú mencionas, en la ciencia. Dicen, si yo no lo puedo tocar, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo oler, no existe.
Entonces, y ahí está la fe. Sin embargo, sabemos que la ciencia tampoco puede explicarlo todo. La ciencia no puede explicar un sentimiento. La ciencia no puede explicar el amor, no puede explicar la compasión, no puede explicar un juicio moral. Tampoco podemos confiar nada más en lo que vemos. Hay muchas cosas en las que creemos y no podemos ver. Un pensamiento no lo podemos ver. Y sin embargo, pensamos. Entonces, estas generaciones jóvenes, precisamente lo que ha sucedido es como la fe tiene que ver con confianza, la religiosidad o los religiosos han faltado a esa confianza. Entonces ellos se han movido, pero no pueden vivir sin fe. Por eso yo insisto tanto en el podcast entre la diferencia de la religiosidad y la espiritualidad. Son cosas distintas. Pareciera que son lo mismo, deberían ir en la mano, pero en muchos casos no. La gente que ha perdido la fe en un ser superior, la fe en la religión, realmente ha perdido la fe en los religiosos. ¿Por qué? Porque en algún momento fallaron, yo soy pastor, nos equivocamos, y bueno, pues eso dice, entonces todo es mentira. Y depositan su fe en otra cosa. ¿Cómo se construye? En base a la confianza, en base a una relación. Si la fe tiene que ver con Dios, y nosotros creemos que es valioso construir una fe con Dios, y Dios es una persona, Dios no es un concepto, no es un ser humano, pero es una persona. ¿Cómo llegaste tú a confiar en tus amistades, en tu pareja? Pues conociéndola. Entonces lo que nos ha faltado es conocimiento de Dios y por eso esa fe en Dios no la podemos desarrollar. Y la hemos desarrollado en la ciencia, en nuestras propias percepciones, en nuestras propias opiniones, en la opinión de un maestro, de un autor, de un conferencista, etcétera, etcétera. Pero todos vivimos constantemente construyendo la fe en algún lugar. ¿Qué función, qué papel, para qué le sirve la fe a una persona? Para todo. Fíjate, un matrimonio no puede funcionar sin fe. Un empresario no puede ser un empresario si no inicia con una tremenda dosis de fe. Un comunicador no vas a poder tú comunicar, tú que eres un excelente comunicador, si no tienes fe, confianza en que lo que estás haciendo es verdadero y es valioso. Cuando esto lo transportamos a la esfera espiritual, es fundamental. ¿Por qué? Porque la fe es lo que va a ayudar a que nos anclemos en las preguntas existenciales, que son las crisis de fe, que son la peor tipo de crisis que puede haber. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Si nosotros no tenemos una respuesta que nos haga clic aquí y acá, vamos a vivir muy perturbados en nuestro tiempo de vida. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto lo más importante que debemos de resolver. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y la fe tiene que ver con eso. Entonces, entendiendo esta diferencia entre la fe religiosa, y creo que dentro de la fe religiosa y espiritual, vale la pena diferenciar muy fuerte entre la fe que de repente se puede tener en una institución religiosa y otra es la fe con Dios. Así es. ¿No? O sea, porque hay mucha gente que creo que puede no identificarse con una fe religiosa, con una institución religiosa, pero sí con una creencia en un ser supremo. Yo también. O sea, y de repente como que hemos optado por prepararnos una especie de ensalada religiosa espiritual donde tomas unas cosas de uno, otras de otro, y vas tratando de acomodarlo. Pero, ¿por qué les sirve? ¿De qué le ha servido en tu experiencia con tu congregación y con la gente con la que hablas? ¿De qué le ha servido a alguien cuando arma, construye y cultiva su fe? Paz, sentido y propósito. Esta famosa búsqueda de la felicidad que todos buscamos todos los días. Nosotros buscamos ser felices. Y tenemos una idea de por dónde nos podemos ir. Y quizás son ideas diferentes. Hay gente que cree que la felicidad puede ser el éxito profesional o el éxito financiero, el ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es paz. Todo el mundo estamos buscando lo mismo, paz. La paz es estar reconciliados con nosotros mismos, con quienes somos, reconciliados con nuestros pasados, con nuestro pasado, con nuestra crianza, con nuestras frustraciones, con nuestros fracasos y principalmente con Dios. Una vez que nosotros encontramos esa paz que se da por medio de la fe es el vehículo, es el medio que nos lleva a esa paz con Dios, vamos a ser personas plenas y felices. Para toda la gente que puede sentirse desilusionada, desmotivada por el ejercicio
humano Ujú. de las instituciones religiosas, ¿cómo se supera un bache? Y estoy pensando en escenarios sumamente complejos. La Iglesia Católica en concreto, pero no únicamente la Iglesia Católica, ha tenido que enfrentar cualquier cantidad de situaciones de abuso sexual al interior de las filas que forman a los religiosos católicos. Pero también hemos visto abusos en religiones como la mormona, como la cristiana, como en todos lados. Sí. ¿Cómo estas personas, cómo los cercanos a estas personas o cómo quienes hemos atestiguado algún tipo de abuso al interior de las instituciones religiosas, podemos como separar o construir una fe paralela a la institución religiosa y concentrada más en lo espiritual? ¿Cómo se logra eso? Dijiste una palabra clave, que es separar. Fíjate, es muy curioso. La palabra santo significa separar. Santo no es perfecto. Nosotros hemos hablado de un santo. Sí. Y tú te imaginas a un santo, un hombre perfecto, Sí, inmaculado, sí. contemplativo. No, santo significa literalmente separado. Entonces, ¿cómo logramos este ejercicio? Santificándonos, separando lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué sucedió acá? Fueron abusos, injusticias. ¿De quién? De una persona. Porque a veces ni siquiera pueden ser de toda una institución. A veces sí. A veces sí. A veces sí. Sí. Pero vaya, fue una institución que finalmente son personas. Totalmente. Son Es personas. el conjunto de. Son personas. Fueron personas, no fue Dios. Pasa un fenómeno muy extraño con las cuestiones espirituales. Si un cura, si un pastor, si un sacerdote, si un gurú me traiciona mi confianza, abusa de mí, yo quedo totalmente desencantado de Dios. Y entonces dejo de creer incluso en Dios. Sin embargo, si tú vas a un doctor, que también hay doctores ladrones, también hay doctores abusivos, ¿sí? Que te quieren operar y no tienes nada. O contadores Sí, que o te contadores estafan. o abogados, o sea, historias todos debemos de conocer. Sí, en todos los Y te rubros. sucede en todos los rubros, un mecánico. Y te sucede lo mismo. Tú no dejas tu automóvil sin ir a otro lugar. Lo dejas sin llantas. No, ya no creo yo en los automóviles, ya no creo en que necesite moverme por la ciudad. No, buscas otro lugar. Con un médico igual, oye, me quería robar, me quería operar, pero me encontré con una segunda opinión, voy con él, cambias, te mueves. Pero particularmente en las cuestiones espirituales, no es que el sacerdote, no es que el cura, no es que el pastor, y entonces Dios no existe, la Biblia es una mentira, Jesucristo nunca existió. Dices, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Falló? Sí, absolutamente. Hay que denunciarlo, hay que alzar la voz, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Religión viene del latín religare, que significa reconectarnos. ¿Con quién? Con Dios. La función de la correcta religión, lo que pasa es que ahora ya la acepción de la palabra ya es negativa, ya es como decir político. Ser político debe ser algo muy honroso y es algo muy loable, pero ya escuchas político y es como pastor. A mí me sucede como pastor. Ya te escuchan que eres pastor y ya piensan que les vas a dar bibliazo, que los vas a robar. Ya sé, la acepción empieza a cambiar, pero por la percepción de malos pastores, de malos representantes de la espiritualidad en la tierra. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Reconectarnos, religarnos con Dios. Esa debería de ser la función de la religión, de la correcta religión, reconectarnos con Dios, pero entendiendo que finalmente es un asunto entre Dios y tú. No necesitamos un intermediario. El intermediario ya vino y estuvo en la cruz. No necesitamos un intermediario. Puede ser un maestro, un mentor, un consejero, pero eso de que nada más a través de mí, pues esas son las consecuencias de por qué las nuevas generaciones a lo largo de la historia dicen, pues no, si ese es el camino, muchas gracias. Me importa mucho esto, pastor, porque pienso justamente que de repente hemos aceptado sin cuestionar que la fe está como únicamente permitida a los religiosos, que la fe es como sucursal exclusiva de las iglesias, que la fe no se construye de manera directa. Y creo que ahí hay dos responsables, ¿no? Por un lado, las instituciones religiosas y por el otro lado, nosotros mismos, ¿no? Porque nos vamos de buenas a primeras con la primera cosa que escucharon y entonces es, si te sales de la iglesia católica, pues entonces ya vas a perder tu fe y casi eres un expulsado de Dios. Así es. ¿No? Entonces,
¿qué necesitamos? Y quiero plantearme la pregunta en diferentes escenarios, ¿no? En alguien que quizás su familia no le dio ninguna formación religiosa o espiritual, o alguien que sí estuvo en una formación religiosa y espiritual y tuvo alguna decepción, tuvo alguna cosa que lo marcó y que le propició una ruptura con esa institución religiosa, y alguien que haya crecido en un círculo de fe dentro de algún círculo espiritual o religioso y que está bien ahí. ¿Cómo construimos esta relación directa? Haciéndonos responsables de nuestra espiritualidad. Como tú dices, sí, han existido instituciones que dicen solamente yo, solamente a través de mí. Yo te excomulgo, yo te digo, si no es aquí, en ningún lado. Pero la otra parte es una pereza espiritual, donde nos hemos acercado a la religión o a la filosofía espiritual que tenemos en el buró. Si tenemos la Biblia, será la Biblia. Si tuviéramos el Corán, será el Corán. Si tuviéramos un texto védico, será el texto védico. ¿Por qué? Porque somos perezosos espiritualmente, que es otro fenómeno muy curioso. Nos falta disciplina. Te hablaba hace unos momentos de cosas que solamente se dan en las cuestiones espirituales. Otro de estos aspectos es esta falta de disciplina. Nosotros entendemos, todos entendemos, que para lograr algo valioso en la vida necesitamos ser disciplinados. ¿Quieres bajar de peso? Sabes lo que tienes que hacer, te metes a un gimnasio, vas a tener que ir todos los días, vas a tener que cuidar tu alimentación y lo entendemos. Bueno, los que lo quieran hacer, una carrera universitaria, sabes que te va a costar, vas a tener que quemarte las pestañas, vas a tener que aventarte 4 años mínimo para lograr graduarte algún día. En todos los aspectos lo entendemos, pero nuevamente menos en lo espiritual. En lo espiritual no estamos dispuestos a hacer estos sacrificios, de volvernos disciplinados. En oración, en ayuno, en estudio, en todo lo demás lo hacemos. Pero en lo espiritual lo queremos como facilito y usted ore por mí y las cosas van a pasar. Y no pasa nada. Entonces tenemos que tomar responsabilidad. Y a título personal, este es un tema bien importante para mí porque es la historia de mi vida. Yo nací en un hogar donde había 2 formaciones espirituales, 2 filosofías. Mi papá era guadalupano y mi mamá era testigo de Jehová. Eso es terrible. O sea, eso Te entiendo perfecto. La mía, la familia de mi mamá era católica y la familia de mi papá era mormona. Bueno. Agua y aceite. Entonces, para mi papá, literalmente, mi mamá se iba a ir al infierno. Y para mi mamá, literalmente, me decía, tu padre va a arder en el infierno. Y yo en medio de los dos, escuchando que se están enviando. Entonces, concluye a una edad muy temprana que los dos no podían tener razón. Uno estaba equivocado o los dos estaban equivocados. Pero es imposible que los dos tuvieran la razón. Y a una edad muy temprana yo empecé a investigar. ¿Qué hice yo? Me desprendí de todo. Apliqué el pensamiento crítico. Dije, yo no le puedo creer totalmente a mi papá porque mi mamá dice lo contrario. Y tampoco le puedo creer totalmente a mi mamá porque mi papá dice lo contrario y yo estoy convencido que ambos quieren lo mejor para mí. Eso sí, yo no tenía duda. Estarán equivocados, pero sinceramente equivocados. Los dos quieren lo mejor para mí. Mi papá está convencido de una realidad, mi mamá está convencida de otra realidad. ¿Y yo qué voy a hacer? Porque yo no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero ir al infierno. Y en una edad muy temprana tomé, pero por una necesidad espiritual, tomé las riendas y yo voy a dudar de todo. Igual la respuesta ni siquiera está aquí, igual está allá, igual está en el Oriente, igual está en la India. Y me puse a investigar desde cero. Pero entonces tu crisis de fe fue a muy temprana edad. A muy temprana edad. Porque debe ser muy solitario y debe ser muy rudo tener que cuestionar lo que te dicen tus 2 principales figuras de autoridad y de crianza. Y además formado en iglesias católicas. Además formado en iglesias católicas muy estrictas, de monjita, de esas que pellizcan y te pegaban y con regla. Sí. Entonces, sí, yo tuve una tremenda crisis de fe, pero fue positiva. ¿Por qué? Porque me obligó a moverme, a buscar. Y a decir, mira, y si no hay, qué bueno también saberlo. Si no hay, está bien, ¿para qué pierdo yo el tiempo? Finalmente yo llegué al cristianismo, pero no llegué por mi abuelita, por mis papás, porque no conociera más, sino precisamente porque conocí desde cero, y la Biblia, y yo como sé quién la escribió. No, es que la escribió San Mateo, yo como sé que San Mateo existió, ¿y quién dice? Entonces hay preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer. ¿Quién dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo sé yo que lo dijo? No es que Jesús, ¿y yo cómo sé que existió Jesús? No, pero es que Mahoma, ¿yo qué conozco de ese señor? Y es que el Buda, pero yo, ¿cómo voy a ir yo de frente cuando además lo que está en juego es delicadísimo? Porque imagínate que yo crea que me voy al cielo y resulta que transmigre en cucaracha. Eso sería terrible. Suena chistoso, pero sí, cuando tienes 12, 13, 14 años, y además son cosas que están. Son cosas que se están planteando hoy por hoy. Infierno, cielo, transmigración, reencarnación. Y si sí, y si no.
Entonces, lo que no podemos hacer Sí, es nadie ha ser regresado para laxos, decirnos, ¿no? Más que Jesucristo. O sea, ninguno de los que conocemos, ninguno de los que conocemos ha regresado para contarnos. No. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que no podemos hacer es no hacer nada. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a una crisis de fe. Yo te voy a decir cuándo. Cuando te enfermes, cuando enfrentes la muerte de un ser querido. La enfermedad de un ser querido. La enfermedad de un ser querido, y eso es terrible. Como pastor, tengo la oportunidad de presenciar momentos muy impactantes, y uno de ellos que no debería de darse, y es parte de mi cruzada, es parte de la misión que yo no quiero. Ver la mirada de una persona que te hablan, te mandan a llamar cuando le quedan 15 o 20 minutos de tiempo sobre esta tierra para tratar de resolver si hay algo más allá. Y es muy difícil. Es muy difícil. Y yo he visto esa mirada. He visto esa mirada de gente que está a punto de expirar y no saben si se van al cielo, no saben si se van a la inexistencia, no saben a dónde van. Y eso es terrible. Entonces nos tenemos que ocupar ahorita. Entonces yo lo que insisto es, ocupemos nuestro tiempo en lo más importante que podemos ocupar, lo que es definir nuestra situación espiritual. Si Dios existe o no. Si Dios tú aterrizas que no existe, está bien, pero vas a vivir ya en paz con esa idea. Pero sí, ¿sabes que cuando estás crees seguro que cuando se acaba, pero se acabó? Finalmente. Pues es que estás seguro. Pero tienes argumentos, ¿me entiendes? Tienes argumentos. Lo que no puedes es no estar seguro. Ahora, hay una cosa maravillosa. Si nosotros no lo buscamos realmente, si no nos aplicamos, nunca vamos a estar seguros. Pero si Dios existe, yo no puedo comprobarte que Dios existe. Yo hablo desde mi experiencia nada más. Nadie te puede comprobar que Dios existe. Pero si Dios existe y tú tienes una conexión con Él, no tienes dudas de que existe. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si Dios existe realmente, para la gente que nos está viendo y escuchando y que no sabe si Dios existe o no, bueno, supongamos que Dios existe. Ahí está. Y que conecta con nosotros, en ese instante se te acabaron tus broncas existenciales. No vuelves a tener una duda existencial. Te digan lo que te digan, te argumenten lo que... ¿Por qué? Porque es como si oye, yo dudo de que amo a mi pareja, dudo de que amo a mis hijos, dudo de que amo mi trabajo. Oye, no, dime, tú puedes decir misa. Eso no va a tener ya ningún impacto en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos en eso. Hay una anécdota maravillosa de un extraordinario predicador y teólogo que fue Charles Moody. Él creó un avivamiento increíble. Y cuando él muere, hacen su sepelio y fueron millones de personas, porque tocó la vida de millones de personas. Y había una fila. Y estaba el ataúd y cuentan que pusieron un letrero que decía, aquí yace el responsable de tu bienestar espiritual, de tu crecimiento espiritual. Pusieron ese letrero, aquí está el responsable de tu crecimiento espiritual, con una flecha. Y la gente se iba formando para darle el último adiós a este tremendo predicador. Y cuando se acercaban, esto fue iniciativa de Moody, él pidió que hicieran eso cuando él muriera. Y cuando la gente se acercaba, lo que había no era su cuerpo, había un espejo. Fíjate que se conoce como la última predicación de Moody. Era su preocupación. Yo me muero, pero yo soy el responsable. Yo no soy el responsable. Tú eres el responsable de tu crecimiento espiritual. Ocúpate de tu crecimiento espiritual. ¿Cómo nos ocupamos? ¿Cómo empezamos? O sea, ¿de dónde, así como uno empieza en el kinder, luego en la primaria, luego en la secundaria, hasta llegar a la universidad, la maestría o el doctorado? ¿Cómo empieza uno? De una forma muy extraña. Primero, lo que yo propongo, y esto es muy raro viniendo de un pastor, es rechazando todo. Primero rechaza todo. Yo pongo un ejemplo de un closet. Normalmente nuestros closets están llenos de cada cosa que ya ni sabes que está ahí. Son un desastre nuestros closets. Yo digo que la mente humana es como un closet. Hay tanta cosa ahí. Y como en el closet de tu casa, luego cuando empiezas a poner orden, sale ropa que ya no sabías que estaba ahí. Otra que ya ni te sirve, ya no te queda. Otra que no sabes ni quién la metió ahí. La metió ahí tu papá, tu hermano, lo metieron. La mente es igual. Hay cosas que están ahí, tú ni sabes qué están haciendo ahí. Hay cosas que están ahí, ya no te caben, ya no te pertenecen. En algún momento fueron útiles, ahora ya no son, ya creciste, ya no está bien que estés viendo cosas como de niño cuando ya no eres un niño, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer limpieza. Sacar todo, vamos a sacar todo y vamos a revisar, esta sí me gusta, esta sí me queda, va para adentro. Esta no me gusta, no sé ni qué es esto, no sé ni quién lo metió, unos palos de golf, van para afuera. Y empezar a meter ideas, conceptos adecuados. Entonces lo primero es, nos tenemos que sacar lo que la Biblia no, que Jesús tampoco, que Mahoma no tampoco, que el universo tampoco. Vamos viendo.
y vamos investigando con pensamiento crítico. La Biblia dice algo bien interesante. Dice que Dios quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Nuestra herramienta primaria es nuestro intelecto. Si Dios no satisface nuestro intelecto, no vamos a poder dar pasos de fe. Porque la fe va más allá de la razón. La fe va más allá de la razón. Si nosotros en lo razonable no dices no, ¿cómo va a ser en lo que va más allá de nuestra comprensión? Entonces, ¿cómo empezamos? Investigando. Investiguen diferentes disciplinas, investiguen diferentes religiones, pero desde la óptica histórica, desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde que me lo dice el pastorcito, me lo dice el curita. Vamos a ver. Ahora, hay un problema en ello. ¿Cuál es el problema? Hay tanta cartera que no te da tiempo. O sea, necesitamos vivir 10 vidas para que nos diera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar el razonamiento para tomar la mejor decisión. Si tú... Es intuitivo. Es intuitivo, sí, hay algo de intuición y hay algo razonable. Fíjate, vamos a suponer que tú necesitas hacerte una operación. Finalmente no sabes. Y todo el mundo tiene el mejor doctor. Tú no sabes, no los conoces. ¿Tú con cuál irías? Finalmente escuchas a los tres, que es parte de lo razonable, es la famosa segunda opinión. ¿Por qué buscamos una segunda opinión? Porque estamos buscando que nos haga sentido. Vamos a suponer que tú ves un doctor, ves al segundo doctor y ves al tercer doctor, que tú no conocías, te los recomendaron. Y todo el mundo dice que son una maravilla. Perfecto. Finalmente, ¿con quién te quedas? Los tres te diagnosticaron un problema. En este caso es una crisis de fe o una búsqueda de fe. Los tres te diagnostican el mismo problema. Uno te cayó muy bien, el otro era muy serio, el otro te quedaba cerca de tu casa. ¿Con cuál de los tres te vas a operar y vas a poner tu vida en sus manos? ¿Con el que te cayó bien, con el que está más cerca de tu casa, con el más barato o con el que está mejor certificado? Con el que está mejor certificado. Obviamente, aunque te quede más lejos, sí, aunque sea más caro. Bueno, en ese sentido, la Biblia es el libro mejor certificado de todos. Que tiene las mejores credenciales. Es único, pero objetivamente, déjate más allá de la razón y de la... Entonces, un buen principio sería, vamos a empezar por el mejor, el más vendido, ¿sí? El más traducido, el que tiene el periodo más largo. O sea, la Biblia, aunque seas ateo, es un milagro. Es extraordinario, porque la gente no conoce las credenciales que tiene este libro. ¿Cuántos años tiene la Biblia? La Biblia tiene más de 5,000 años. Empezó con una tradición oral y se empieza a escribir en los tiempos de Moisés. Y los últimos escritos, pues son ya en los tiempos de Jesús. Año 90 después de Cristo es lo último que se va a escribir. Pero la manera en la que se escribe, la manera en la que se traduce, la manera en la que se transmite, son guiones de Hollywood. Y dirían, ¡ay, qué exagerado! Es milagroso, es sorprendente, es increíble. Te voy a dar un dato, y un dato objetivo, que eso en sí mismo no dice, es que ya por eso es palabra de Dios. No, pero al menos dice que si es palabra de Dios, se debería tener ciertas credenciales que la Biblia está cubriendo. Ya no quiero entrar en el tema profético, que es espectacular. No, cosas muy sencillitas. La Biblia se ha traducido a más de 3,200 idiomas, lenguajes y dialectos. 3,200 es algo que uno lo dice muy fácil. No, bueno. Pero oye, yo no te puedo decir, yo creo que ni 500 idiomas. Sí, no me imaginaría que hay tantos. Sí. Yo no me imaginaría que hay tantos. Ya te fuiste mucho, yo 100 diría. ¿No? Sí, ¿cuántos podemos decir? Sí. Más de 3,200 idiomas, lenguajes y dialectos. Pero eso no es lo más sorprendente. Obviamente es el libro más traducido de la historia. Además del primer traducido, que no es lo mismo. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cuál será el segundo? Si la Biblia es el más traducido con 3,200, ¿cuál será el segundo? ¿Cuál dirías tú? El Corán, supongo. Pudiera ser el Corán. ¿A cuántos habrá traducido? Sí. Si la Biblia es el number one con 3,200, ¿cuántos tendrá el segundo lugar? No, yo creo que ya debe tener así infinitamente menos, ¿no? ¿Cuánto? Pues es el 2. No sé, 300. Bueno, el más traducido de la historia después de la Biblia no es el Corán, es el Principito. Fíjate, mira, el Principito. Mira. O sea, ni siquiera es un libro. Porque además la Biblia no es libro ni siquiera es religioso. Porque aparte la Biblia es tan única que la podemos sacar de su categoría. A la Biblia la puedes competir con cualquier texto de la humanidad. Debería estar en libros religiosos. No. De todos los libros. De todos los libros, de que le pongas. El segundo es el Principito, precisamente con 300 traducciones. O sea, 3,200. O sea, menos del 10% de lo que... A mí me sorprende porque yo les digo, fíjate, para que analicemos la distancia. Además, una cosa, el Principito es de este tamaño y originalmente es en francés. Sí. La Biblia es de este tamaño y se escribió en hebreo, arameo y griego. Son idiomas complicadísimos. Fíjate las diferencias.
Bueno, si dijeran, a partir de hoy no se vuelve a publicar y a traducir una Biblia, está prohibido, y vamos a traducir un principito por año, que es imposible. Una obra de traducción es muy difícil. Nos tardaríamos 3,000 años. Y bueno, más o menos 3,000 años en alcanzar a la Biblia, ni siquiera en superarla. 3,000 años. Bueno, así es la Biblia única en su traducción, en su distribución, en su contenido, en su contexto, es increíble. Oigan, y antes de continuar en este consultorio MOA, me parece súper importante reflexionar sobre algo que he estado leyendo recientemente y que de verdad me tiene muy, muy preocupado. La mayoría de los viajeros, cuando salimos a cualquier vacación, viaje de trabajo, viaje familiar o lo que sea, ¿quién de ustedes contrata una asistencia profesional para que los acompañe en este viaje? Sí, ya sé que ninguno casi estamos levantando la mano. Y les tengo unos datos que créanme que les van a poner los pelos de punta. ¿Saben cuánto cuesta si alguien se enferma de una neumonía estando fuera de México? Pues una hospitalización, 2 días de hospitalización cuestan alrededor de $16,000. ¿Quién puede decir que sin ningún problema tiene ese dinero para poder pagarlo? Ahí les va otro dato. El 22.35% de las personas de entre 30 y 49 años son las que más pueden terminar hospitalizados cuando están en un viaje. El país más caro para ser hospitalizado como turista es Mónaco. Cuesta alrededor de 2,800 euros la noche. Y ya si contamos a quien se le ha perdido una maleta, ha perdido un vuelo, de verdad es que son de las cosas que nos pueden poner muy nerviosos y nos pueden descomponer por completo una experiencia de viaje. Pero ¿qué creen o qué harían o qué pensarían si les digo que hay una forma de que todo esto no les cueste nada? Cero, ni un centavo. Porque si ustedes van y contratan y conocen la cobertura que les da Universal Assistance, una emergencia en el extranjero les va a costar cero. Una pérdida de equipaje, reponerlo y que les lleven sus cosas les va a costar cero. O reponer un vuelo, un pasaje de tren, les va a costar cero. Y de verdad es que por unos pocos dólares su experiencia de viaje puede ser completamente diferente. Es una asistencia profesional de viaje, es una asistencia para acompañarlos desde que salen hasta que regresen y así asegurarse de que su experiencia de viaje va a ser perfecta, va a ser plena y va a ser completa. Si ustedes quieren más información, tienen que llamar al 800-123-1876, al 800-123-1876 o entrar a universalassistance.com. Aquí les vamos a dejar todos los datos para que lo puedan ver y lo puedan checar y seguir aquí en este consultorio MOA. ¿Tú crees que alguien que tiene poca o nula formación espiritual o religiosa efectivamente y fértilmente puede agarrar una Biblia y ponérsela a leer y entender algo? En un principio no. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, porque aquí lo importante es lo siguiente, cuando hablamos de Dios, lo que no podemos hacer es sacar a Dios de la ecuación. Ese es luego el error que queremos cometer. A ver, si vamos a hablar de Dios, si quiere hablar de historia, hablemos de historia. Si vamos a hablar de las cosas de Dios, no podemos sacar a Dios de la ecuación. Entonces, si Dios existe y Dios inspiró la Biblia, suponiendo, y tú te acercas a la Biblia, Dios va a actuar. Es lógico. Entonces, claro que sí, la respuesta absoluta es sí. De hecho, la Biblia dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. También dice la Biblia, fíjate, la Biblia hablando de sí misma, dice que es como una antorcha a nuestros pies. O sea, en un mundo de tinieblas, tú tomas la Biblia y va a empezar a iluminarte. No te va a iluminar todo el proyecto, ¿no? Pero empieza a iluminarte qué paso dar, cuál es el siguiente paso. Entonces la respuesta es sí, al menos en mi caso, sí. Yo tuve formaciones bíblicas tan contrarias que tuve que eliminarlas. Tuve que sacarlas de mi sistema y empezar a ver qué me decía la Escritura a mí en lo personal, y fue eso lo que cambió mi vida. ¿Y se puede generar un camino, tener un camino sin la Biblia? Se puede, sí, la Biblia, fíjate, esto es una pregunta extraordinaria la que acabas de hacer. La iglesia no siempre tuvo Biblia. En los tiempos de Jesús no había Biblia. Aunque sea más antigua que la propia... el Antiguo Testamento nada más, pero el Nuevo Testamento no se había escrito. O sea, quienes escribieron el Nuevo Testamento son los discípulos de Jesús. Claro. Entonces, no tenían Nuevo Testamento. De hecho, no existía la Biblia como nosotros la entendemos. Había un antecedente que se conoce como Septuaginta, no quiero entrar en esos tecnicismos, pero ellos tenían sus libros de tradición oral ya escrita en rollos. Ajá. Entonces, la Biblia está en las generalidades, y eso también es importante. Nosotros no deberíamos de volvernos bibliólatras, de que ahora nuestro Dios sea la Biblia. El libro, sí. No, en la Biblia están las generalidades de lo que Dios quiere para nosotros, pero las particularidades se van a dar únicamente en una relación personal con Dios. Te pongo un ejemplo. Y partiendo otra vez del supuesto, si Dios existe y Dios quiere involucrarse en nuestra vida y hay un propósito para nuestra vida y fuimos diseñados para algo, necesitamos que nos sea revelado. Solamente Él puede.
Solamente Él puede. Entonces, yo me acerco a la Biblia, pero la Biblia está en las generalidades, está el no matarás, ¿sí? el perdona a quien te ofende, eso es para todos. Pero si yo quisiera, por ejemplo, yo como pastor, se me abre la oportunidad de fundar una iglesia en España. Bueno, si Dios existe y yo estoy sirviendo a Dios, tengo que consultar a Dios. ¿Es esto parte de tu plan? ¿Me voy a España, mudo a mi familia, plantamos una iglesia o me voy de misionero al África? Le tengo que preguntar a Dios, ¿en qué libro de la Biblia lo voy a encontrar? En ninguno. No voy a abrir ahí Mateo 8:28, vete y abre una misión en África, Mauricio, no va a estar. ¿Cómo se dan esas ya particularidades en nuestra relación personal con Dios? Pero Él nos dio un instrumento maravilloso para empezar cuando no tenemos una relación con Él. Porque lo increíble de la Biblia, que es la palabra de Dios, es que Dios te está hablando, aunque seas ateo, aunque estés drogado, aunque estés esta cantidad de gente que ha recurrido a la Biblia en momentos de crisis terrible, y ahí está la palabra de Dios. Te está hablando Dios, es para todos, es totalmente universal. Esa es la primera línea de defensa para empezar a construir una vida de fe. Creo que uno de los elementos o una de las situaciones que también ha como contribuido a que mucha gente se sienta fuera de una vida de fe espiritual es de repente todas estas limitaciones de la vida cotidiana. Y estoy pensando en muchas situaciones que creo que ahí nos ha costado trabajo entender qué tanto es una palabra divina, una instrucción de Dios, o qué tanto es la interpretación que hemos hecho de ella, ¿no? Estoy pensando en hace 40 años las parejas que se divorciaban, ¿no? Los hijos de parejas divorciadas, la gente con una orientación sexual distinta a la heterosexual. La gente con costumbres y tradiciones que no necesariamente encajaban con las que una institución religiosa ponía. ¿Cómo reacomodar en esta recomendación que nos das, pastor, de pues como sacar afuera todo lo que traemos de creencias y de creencias previas a construir una mejor relación con Dios? ¿Cómo poner en un mejor acomodo, cómo poner en una mejor estructura todos estos ejemplos de si eres gay, Dios no te quiere, si eres gay, si te divorcias, estás faltando ya al gran mandamiento de ¿cómo se hace eso? Fíjate, yo le digo a la gente que me conoce medianamente, sobre todo como pastor, porque soy pastor de 2 iglesias con muchas personas. Yo les digo siempre 2 cosas bien importantes. Les digo, número 1, cuando escuches algo de mí, no lo creas si no lo escuchas de mi boca. Porque es muy común que te digan el pastor dijo, o porque al pastor no le gusta. Sí, en una iglesia donde hay tantas cosas que hay que de repente llegan, no, es que al pastor no le gusta. Pues no es cierto. Al que no le gusta es al servidor, al servidor, ¿sí? Y te digo, ¿tienes alguna duda? Ven y pregúntame. Igual si es cierto, igual si es una instrucción mía, que no me gusta. Que abran las puertas a tal hora, puede ser que no. Pregúntame a mí. Antes de ofenderte conmigo, antes de enojarte conmigo, antes de que yo te parezca estricto, creído, insolente, rudo o lo que tú ves, ven y pregúntame y asegúrate que realmente lo sea y entonces me juzgas. Aquí es lo mismo. Antes de me siento expulsado, me siento alienado por mis preferencias, por mi entorno, por mis errores, o no por mis pecados, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Cómo? Con la Biblia. Te sorprenderías la cantidad de cosas que andan diciendo de parte de Dios que no van a aparecer en la Biblia. Por eso es que yo digo que las instituciones religiosas parece ser que su trabajo es alejar a la gente de la iglesia. O sea, yo creo que ya nos ponemos a sumar, alejan más gente de la que atraen cada año. Ese no es el trabajo de una iglesia. La iglesia es llevar a la gente con Dios, no alejarlas de Dios. Algo están haciendo mal en su trabajo. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, sobre todo si es un Dios misericordioso, un Dios que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, y tú te acercas a ese Dios por medio de una institución, y llegas con un problema, y sales con 2, ahí hay un problema en esa institución, ahí hay un problema en la iglesia.
Tú traes un problema, crisis de fe, divorcio, adicción, el que tú traigas. Tú llegas buscando a Dios. Y llegas y sales con el mismo problema, sigues igual de adicto y sigues con el problema de Dios, pero aparte ahora ya traes culpa o traes vergüenza, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. O sea, si no encontraste un consuelo, llegas con un problema y sales con dos. No, tienes que salir sin el problema o sabiendo cómo solucionar el problema. ¿Sí? O envías a recuperarte, pero no puedes salir con dos problemas. Y las religiones nos cargan de culpa, de vergüenza. ¿Y qué haces? Me alejo. Ese es el gran problema. Esa es mi lucha. Para toda la gente que vive normalmente o piensa que vive sin una fe y que llega un momento de una situación límite, ya decías hace un momento, una enfermedad, una muerte, una pérdida, la propia o la de algún ser querido, cercano, una pérdida de trabajo, alguna cuestión financiera de estas que sientes que te ahogan. Cuando hay una situación límite, cuando de pronto ya no queda nada en el entorno, ¿a qué acudirte, dónde cobijarte, dónde protegerte? Y no te queda más que voltear para arriba, ¿no? No hay otra. ¿Cuándo es demasiado tarde para buscar a Dios? Nunca es demasiado tarde. Nunca. Pero normalmente, como tú bien dices, estamos acostumbrados a recurrir a Dios en el último lugar. Dios es la última puerta que normalmente tocamos. Fue mi caso. Fue mi caso. Siempre fue la última puerta que toqué. Nunca fue la primera. Cuando empezó a ser la primera puerta fue cuando mi vida realmente se transformó. Dios siempre va a estar ahí. Siempre. No importan los errores, no importan los pecados, no importa no importa el pozo en el que estés, en el fondo siempre va a estar Dios. Siempre. Listo para sacarte. Pero el ideal es no caer en esos fondos. Ese sería el ideal. Por eso Jesucristo dijo algo bien importante a sus discípulos. Dice, vayan y prediquen el evangelio. Todos hemos escuchado la palabra evangelio, pero mucha gente no sabe qué significa. ¿Saben qué significa la palabra evangelio? No, a ver. Es una palabra griega, significa buenas noticias. Eso significa, la palabra evangelio significa buenas noticias. Jesucristo dice, vayan y prediquen que hay una buena noticia. El problema es que las instituciones han convertido esa buena noticia en que te vas a ir al infierno. ¿Cómo va a ser una buena noticia? ¿En qué momento es buena noticia que yo esté tranquilo en mi casa desayunando y lleguen, me toquen la puerta y digan que me voy al infierno, yo y toda mi parentela? Eso no es una buena noticia. Y tus antepasados ahí están esperando, ¿no? Están esperando el sufrimiento eterno. Eso no puede ser un evangelio. No puede ser. No, la buena noticia es que hay esperanza. La buena noticia es que hay solución. La buena noticia es que hay propósito. Y eso es el verdadero evangelio. Hay esperanza, hay propósito. Uno de los versículos más espectaculares de la Biblia que a mí más me gusta es Jeremías 29:11. Y a mí me gusta mucho, yo le llamo que es como el de emergencia, porque ya ves que el 911 es un número de emergencia. Yo lo relaciono con el Jeremías 29:11. Jeremías fue un profeta que fue enviado por Dios a un tiempo en el que la nación estaba en gravísimas dificultades. Tenían crisis de todo tipo, crisis económicas, crisis sociales, crisis morales, crisis de fe, estaban siendo invadidos por sus enemigos, empobrecidos, humillados, porque Dios había apartado, porque le habían vuelto la espalda. Y después de que Jeremías va a dar una serie de exhortaciones y de regaños, de que están así por cómo han actuado, están así porque están haciendo todo lo que Dios les dijo que no hicieran y se han cansado de darle la espalda a Dios, y ahora que lo están cosechando, se asustan. Y de repente en ese desierto de malas noticias, él da esta palabra que es Jeremías 29:11, porque dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes donde hay un futuro y una esperanza. Esa es la palabra de Jeremías 29:11. A pesar de las dificultades que había, le dice, pero yo conozco los planes que tengo. O sea, Dios tiene planes para nosotros. Planes. O sea, eso a mí me emociona pensar que Dios tiene un plan para mi vida, que hay fechas, que hay días, que hay oportunidades, que hay gente, que Dios ya planeó. Y eso lo va a decir en muchas partes de la Biblia. Efesios 2:10 también lo dice. Está claramente que Él tiene un plan y todavía nos aclara. Y es un buen plan. No es un plan para traer desgracia sobre tu vida. El versículo más famoso de la Biblia, sin lugar a dudas, es Juan 3:16. Cualquiera que lleve un poquito tiempo en la iglesia se lo aprende de memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy famoso. Pero el menos famoso de la Biblia es justo el que sigue, que es Juan 3:17. Yo en la iglesia donde predico les tengo prohibido que se aprendan Juan 3:16 si no se aprenden Juan 3:17. Porque además, Dios no dio versículos aislados. Sí, hay una secuencia. Los capítulos se los puso el hombre, de hecho. Los capítulos, versículos, eso lo hicieron por cuestiones pedagógicas.
Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Entonces, cuando nosotros condenamos, eres todo menos cristiano. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar a nadie, sino a traerle salvación. Entonces yo les digo, si te vas a aprender Juan 3:17, es prohibido recitarlo sin el 3:17. Y ese es el Evangelio. Y esa es la fe a la cual nos debemos de dirigir, porque es la fe que va a cambiar nuestra vida. Hay dos cosas que me parecen súper importantes para ayudarnos a entender. La primera es, muchos de los argumentos de la gente que tiene dificultad para cultivar y desarrollar su fe es todas las tragedias e injusticias que ocurren en el mundo. Uh-huh. Dicen, si Dios existe, ¿cómo es posible que una persona mate a un niño? ¿Cómo es posible que un violador vaya y abuse de no sé cuántas niñas inocentes y frágiles? ¿Cómo es posible que un niño se muera de leucemia? Las injusticias nos cuestionan o nos obligan a cuestionar mucho nuestra fe y nuestra creencia en que hay algo bueno, en que hay un gran creador benévolo y amoroso cuando hay este nivel de sufrimiento en la tierra. ¿Cómo lo entendemos, pastor? La primera es importantísima. Cuando nosotros vemos una injusticia, nos damos cuenta que sí existe un parámetro para medir lo que es bueno y malo. Y ese parámetro de bueno y malo solamente puede ser objetivo si Dios existe. Es decir, si Dios no existe y nosotros somos fruto de accidentes evolutivos, de hecho, estaría bien que el fuerte abusara del débil, porque es la ley del Así es más en la apto. selva, ¿no? Así es en la la ley del selva. más apto, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy el más apto, a nivel de evolución, es eliminar al que yo pueda eliminar para que sobrevivan mis genes, que son más fuertes. Entonces, realmente seríamos el abusador, el que devora al otro, es al que deberíamos de aplaudir. Y sin embargo, no es así. Entendemos que hay algo de injusto en ello. Aunque es totalmente antievolutivo, si lo piensas bien. O sea, no hay nada más coherente que el hombre fuerte pues le quite el caramelo al niño, se lo coma a él y que el niño ya se muere porque está débil, ese no va a sobrevivir. Sí, son los genes que sirven. Entonces, lo primero es que nos damos cuenta que sí existe un principio de justicia y clamamos a él y volteamos al cielo y le decimos, ¿dónde estás? Eso es lo primero, que es muy impactante. Lo segundo, ¿dónde está Dios? ¿Qué fue lo que está pasando? El que está violando, ¿quién es? Dios. ¿Verdad? ¿Dios o el violador? No, el violador. Entonces, ¿qué problema tenemos en la humanidad que no lo estamos causando nosotros mismos? Que realmente sea culpa de Dios. No, es que el niñito que se muere de hambre en el África. Bueno, pero ¿sí saben que África es uno de los países con mejores ecosistemas que dan en abundancia? Pero no es Dios, es el hombre. Bueno, ¿y por qué Dios no interviene? Pues porque nos dio libre albedrío. Porque no puede haber amor si no hay libre albedrío. Si yo te invito a comer a mi casa y te digo, es que yo te quiero mucho, me caes a todo dar, ¿qué te gusta comer? Yo te voy a decir, lo que tú quieras, pídemelo y yo te lo voy a dar. Pero ¿hay albóndigas o albóndigas? No, pues no, que no me querías tanto. No puede haber amor si no hay libertad. Es imposible. El amor y la libertad van de la mano. Dios nos ama, que nos dio libertad. Y en esa libertad es una libertad tan amplia y tan auténtica que incluso incluye el que le demos la espalda a Dios por ejercer nuestra propia libertad y actuar como queramos actuar. Ahora, eso no quiere decir que Dios esté ajeno. Dios dio un tiempo para que actúe. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo voy a tratar de explicar en los términos más simples. Recordemos que todo esto en la Biblia inició realmente en los cielos, con un enemigo espiritual que se rebeló. Y entonces dijo, no, pero ¿por qué a él? Si nosotros también podemos. Y se arma este desastre y lo expulsan a la tierra, que es Satanás. Dios podría haber destruido. Si es todopoderoso, pues los destruye, los hace papilla. Y luego crea a Adán y Eva. Ellos también le hacen caso a la serpiente, le dan la espalda. ¿Dios qué podría haber hecho? Los hace papilla y hace a otros. ¿Sí? Seguramente nosotros haríamos eso. Si yo fuera Dios, me da tanto coraje que los hago papilla y hago otros dos. Pero entonces ya no serían seres realmente libres. No serían moralmente libres, serían marionetas o tendrían que actuar coercitivamente por miedo a que no los destruya el que es amor y todopoderoso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace Dios? Les da la libertad, les dice qué va a pasar si ejercen mal su libertad, porque libertad no es hacer lo que quieras.
Libertad es decidir correctamente. Ese es el sentido más amplio de libertad. Dice, si tú no haces esto es lo que te va a pasar. Pero no porque yo te quiera hacer el mal, sino porque no te puede ir bien actuando mal. Es imposible. Entonces no hagan el mal, pero deciden hacer el mal. ¿Y qué hace ese Dios malo y ese Dios que no comprendemos? Envía a su Hijo a pagar por lo que nosotros tendremos que pagar, que será una deuda eterna. Y nos dice cómo cambiar nuestra vida. Ahora, esto tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Lo dice en la Biblia, pues que es sorprendente. ¿Por qué Dios lo sigue permitiendo? Primero, porque si se metiera, le diríamos, pues déjanos vivir como queramos. Pero ¿qué? Va a demostrar que nuestras decisiones nos están llevando a la ruina. Fíjate, la Biblia dice que llegaría el tiempo en el que los mares estarían contaminados, que no estaríamos seguros ni en nuestro propio hogar. Nosotros eso es familiar, pero durante miles de años era imposible. Era imposible siquiera la idea. Ahora ya el aire. Ya no estamos seguros en nuestro hogar. Había una época donde estaba seguro. Ahora ya no. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué nos espera realmente como humanidad si somos realmente objetivos? Pues pregúntale a un economista. Ustedes hablan con expertos en todas las áreas. Estamos a borde de un colapso financiero. Estamos a borde de un colapso ecológico. ¿Cuánto más damos? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a llegar el momento donde nos demos cuenta como humanidad que no teníamos la capacidad de gobernarnos. Cuando llegue ese momento es cuando Dios va a intervenir. Es lo que enseña en la Biblia. Es decir, va a ver, pueden ya, ¿qué más van a buscar? Comunismo, socialismo, capitalismo, ¿qué más le van a mover? Porque yo no he intervenido. A mí no pueden echar la culpa, yo los he dejado. Y mira nomás el desastre que hicieron. Ya se acabaron entre ustedes, ya se acabaron a la infancia, ya se acabaron el planeta. ¿Para dónde van a jalar? No hay para dónde. Bueno, entonces también puedo intervenir. ¿Me dejan intervenir? Sí, tenía yo razón, porque yo no quiero tener la razón a fuerza. Tenías la razón. Y ahí es donde va a intervenir. Y eso viene en la Biblia, pero la gente lo ignora. O sea que sí estamos más en la recta final. Sí. O sea, ya lo vemos. Sin lugar a dudas. Cuando tú ves las profecías bíblicas son de volarte la cabeza. Ahora yo te pregunto honestamente, ¿cuánto más da la Tierra? Pues pregúntale a los científicos. No, cada vez es más complicado. No sé si sepan. Estos calores, estas lluvias. Lo que está pasando. No sé si sepan que hay un reloj científico, que es el reloj del apocalipsis. Sí. Estamos, Al creo que se acaba de para. adelantar. Ya lo adelantaron un poquito más ya. Estamos a borde de la extinción. Estamos a borde de la extinción. Realmente a eso vinimos, todo esto, que lo que nos clama nuestro espíritu, las cosas tan nobles, tan hermosas, la música, el arte, la solidaridad, la compasión, realmente nada se va a extinguir. No, está profetizado. Y por eso, bien resguardados en la roca, que es Dios y su palabra, estamos seguros aún en estos tiempos. Ese es mi siguiente concepto que me parece importante y no puedo dejar que terminemos este consultorio sin que nos ayudes a entenderlo. La relación de la fe y la muerte. Uh-huh. Porque si la vida fuera eterna y si tuviéramos asegurado todo, pues la fe carecería un poco de sentido, ¿no? Porque pues ya para qué nos preocupamos, claro, todo va a estar bien. Pero creo que cuando pensamos en la muerte, cuando hablamos en la muerte, en la propia o en la de la gente a la que amamos, sin duda es donde nos urge agarrarnos de algo más. Claro. Si ya se muere alguien que nos es importante o que forma parte de nuestro núcleo central de vida, volteamos a encontrarlo más allá de su propia muerte. ¿Cómo poder vivir en un mundo de una mayor y mejor fe ante un escenario de muerte, pastor? Entendiendo algo que mucha gente no entiende y que se nos ha enseñado lo contrario, que la muerte es algo natural. La muerte no es algo natural. Dices, ¿pero cómo que no es natural? Pues si todos nos morimos. En realidad, si revisamos las estadísticas, la probabilidad de morirnos es del 100%. Es del 100%. Se han muerto nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así durante miles y miles y miles de años. La pregunta interesante aquí es la siguiente. Si morirse es natural, ¿por qué nos impacta tanto? Si es algo natural. Porque ¿de dónde acá tanto impacto? Y además, otra vez, volviendo a lo mismo. Si es el proceso de algo evolutivo. ¿Dónde está la rareza? ¿Dónde está el impacto? Fíjense, ¿qué tienen en común el Taj Mahal, las momias de Egipto, las pirámides? ¿Qué tienen en común? Es la forma en la que reaccionaban ante la muerte. O sea, en ninguna época, a ninguna cultura de toda la historia de la humanidad, la muerte
no lo ha impactado profundamente. Sí, a ninguna cultura le ha dado igual la ¿Quiere muerte. que se murió? Se murió. Pues sí, pues es normal que se muera, pues está viejito, hombre. Es normal. Aparte nos morimos. Es normal, sabemos que nos vamos a morir. ¿Qué tiene de raro, de especial? Que la muerte no es natural. La muerte es algo aberrante. La muerte es seres eternos que tienen que morir. Y por eso existen los tanatólogos. Pero fíjate que volvamos a usar otra vez la tanatología, que es una rama de la psicología, que nos ayuda a aceptar la muerte. Vuelvo a lo mío. ¿Cuándo hemos dado ayuda para aceptar lo natural? Natural, respirar. Yo no necesito a alguien para que me enseñe. No, es que, oye, no puedo yo con esto. Yo respiro y no puedo. O despertar los ojos por la mañana, que es natural. No, oye, no, yo necesito de verdad que me ayuden con esto porque yo no puedo. No, pero con la muerte sí. ¿Por qué? Porque no es natural. Por eso vino Jesús. ¿Y qué fue lo que venció? La muerte. La muerte. ¿Por qué el cristianismo, por qué el eje central del cristianismo es la resurrección? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por qué no es la muerte al cruz o que se haya ido al cielo volando o otra cosa? Precisamente porque fue como lo que selló que lo que él decía era verdadero. Y nos hizo libres del temor a la muerte. Entonces, cuando nosotros descansamos espiritualmente, viene una confirmación, y esto ya son términos espirituales, digo, esto no se puede comprobar, ni prestar, ni rentar, ¿sí? De que la vida no termina cuando uno muere, que realmente hay algo más allá, que nos vamos a volver a reunir con la gente que amamos, y esa es una certeza. Hablando de fe, que es el tema que nos ocupó hoy, hay una definición de fe en la Biblia. Dice, fe es pues la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica. ¿Cómo puede ser una certeza? En estos tiempos tan inciertos, ¿de qué podemos estar seguros realmente? Bueno, la fe no es una creencia, la fe no es un anhelo, la fe no es una esperanza, No es un buen pensamiento. no es un buen pensamiento, ni es una bonita idea. La fe, a la luz de la Biblia, es una certeza. ¿Cómo podemos estar ciertos? Porque Dios pone esa certeza en tu corazón. Es algo que no lo va a poder hacer ningún pastor, es algo que no lo va a poder hacer ninguna religión, no lo va a poder hacer ninguna predicación, ni siquiera ninguna oración, más que una oración personal. Y Dios pone esa certeza en tu corazón. Y cuando Dios ponga esa certeza en tu corazón, tus broncas no se van a acabar. Vas a seguir pagando renta, vas a seguir enfermándote, lidiando con el COVID, pero tus inquietudes existenciales, tu crisis de fe, se fue de una vez y para siempre. Por eso creo que vale la pena al menos intentarlo. Porque si no te quedas igual, pero si sí, nunca vas a volver a ser la misma persona. Jamás te vas a volver a plantar ante la vida igual, ante los problemas, ante los obstáculos, ante las enfermedades y ante la muerte. Por eso, el apóstol Pablo escribió, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Se acaba. Se desarma por medio de la verdadera fe. Y una buena herramienta para cultivar la fe, una buena herramienta para asomarnos con curiosidad, para asomarnos con la cabeza abierta a encontrar otras herramientas, para encontrar esta paz de la que hablabas, es escuchar tu podcast. Yo los invito, es parte de esto que nos tiene tan entusiasmados, dar herramientas a través de esto, analizar las ideas y los conceptos y ver si funcionan. Porque además hay una parte que es teórica y hay otra parte que es práctica. Si me está funcionando, si realmente te funciona, ni siquiera tenemos que entender todo. Yo no necesito entender cómo funciona la pastilla que me dio el doctor si me quitó el dolor de cabeza. Sé que me lo quita y Dios funciona. Se llama Búsqueda Interior. Está todas las semanas un episodio nuevo en todas las plataformas de audio, de podcast. Lo encuentran en todos lados. Y es el pastor Mauricio Sánchez Scott. Y yo te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para Consultorio Moa. Al contrario, un gusto enorme poder conversar contigo. Muchas gracias, pastor. Que Dios Qué placer te bendiga. tenerte por acá. Gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Moa. Bye.